mi esposa Melinda, que había sido DLNK durante 20 años. De repente tuvo un hijo de 7 años. Tras una cuidadosa investigación, descubrí que ella y el hombre con él, que se veía, habían vuelto a ir a una revisión de embarazo, e incluso mi suegra, que vivía en una residencia para ancianos, se había mudado en secreto para cuidar de ella durante el embarazo. La verdad salió a la luz y yo me enfadé muchísimo y discutí con Melinda. Los mayores y mis compañeros me aconsejaron: ¿por qué tienes que tomártelo tan en serio? Al fin y al cabo, lleváis 20 años casados. De hecho, entendemos muy bien la situación de Melinda. Como hija única, todavía necesita un sucesor. Si no, ¿qué harán sus padres en el futuro? Sin hijos ni nietos. Reprimí el dolor en mi corazón y miré a Melinda, que no decía ni una palabra. Ya tenía más de 40 años, pero su rostro estaba bien cuidado y seguía siendo hermosa. Puedes quedarte con el niño. Esta es mi mayor muestra de tolerancia. Melinda cogió las llaves del coche y se marchó. Pensé que estaba de acuerdo con lo que le había dicho, pero antes de marcharse, quitó la foto de boda que había en la entrada y dijo: no es fácil para Kevin esperarme 7 años con un hijo. Nunca lo dejaré solo. Me miró sin amor en los ojos. Si no puedes aceptar lo que dicen, a partir de hoy, 1357, viviré allí, volveré para acompañarte. Apreté con fuerza las palmas de las manos, sin soñar ya con que ella y yo nos reconciliáramos. En ese caso, divorciémonos. Todos los presentes en la habitación se quedaron impactados por mis palabras y se quedaron en silencio. Incluso Melinda dejó de cerrar la puerta. Ella estaba un poco incrédula. Frunció los labios y me miró con una expresión complicada. Jefferson, no seas tonto. Me sequé las lágrimas y me dolió el corazón. No soy tonto. Melinda, divorciémonos. Melinda tenía una cara muy fea y me miró con reproche. Jefferson, han pasado 20 años. ¿Por qué sigues siendo tan testarudo? Kevin es 10 años más joven que tú, pero es considerado y sensato. Él sabe que su identidad es vergonzosa, pero nunca se ha quejado. Solo quiere protegerme a mí y a su hijo. No ha hecho nada malo. Ha criado a mis hijos por mí, pero ahora tú quieres que le quite el niño y lo eche de casa. No puedo hacerlo. No puedo ser tan cruel con él, lo dijo con ligereza, pero causó un gran revuelo en mi corazón. Cerré los ojos. Hace 20 años, Melinda y yo nos enamoramos. Éramos jóvenes y teníamos las mismas ideas. Sabíamos que no teníamos la confianza suficiente para asumir las responsabilidades de ser padres a los 20 años. Ella tenía miedo al dolor, así que tomé la iniciativa de ir al hospital para esterilizarme. Desde entonces, tomábamos medidas de seguridad cada vez que teníamos relaciones íntimas. Esto causó un gran descontento en ambas familias en aquel momento, pero a Melinda no le importaba. El padre de Melinda se enfadó y nos echó a Melinda y a mí de casa. Melinda montó su propio negocio y empezamos juntos desde cero. Hace 10 años. Fue el periodo más duro, cuando nuestros padres nos presionaban para que tuviéramos hijos. La madre de Melinda era tan radical que me puso un cuchillo en el cuello y nos obligó a Melinda y a mí a tener un hijo. Era imposible que no vacilara en mi corazón, así que le pregunté a Melinda: ¿de verdad no quieres tener un hijo? Incluso viendo a tu madre así, ¿sigues decidida a hacerlo? De hecho, podemos tener un hijo. Melinda me miró fijamente, sosteniendo mi mano con afecto en sus ojos. Jefferson, no quiero sufrir el dolor de tener un hijo y no quiero que los dos nos precipitemos en el papel de padres en esta situación. ¿Lo entiendes? Lo entendí, pero aún así se lo dije. Si algún día quieres tener un hijo, solo tienes que decírmelo directamente y lo discutiremos. Melinda estuvo de acuerdo. Hace 7 años, el padre de Melinda dejó de estar enfadado de repente y su madre dejó de insistir. Los dos ancianos incluso propusieron irse a vivir a otra ciudad con buena comida, bebida y diversión, y Melinda iría allí de vez en cuando para ver cómo estaban. Pensé que los dos ancianos lo habían dejado pasar y entonces vi una foto de ella y la familia de otro hombre, 3 personas, en la cuenta de una red social registrada por mi suegra. Entonces me di cuenta de que la intención original de Melinda de viajar entre las dos ciudades durante 7 años era cuidar de otra familia. Los momentos felices que había registrado la madre de Melinda eran como una espada afilada, que me atravesaba el corazón y me hacía sentir tanto dolor que no podía respirar. Abrí la boca y descubrí que ya tenía la voz ronca. ¿Y yo qué? Melinda, ¿no eres cruel y despiadada por tratarme así? Una pizca de culpa se dibujó en el rostro de Melinda e incluso su voz se suavizó. Lo siento, Jefferson. Solo quiero evitarte el dolor de la cirugía de recanalización de la ligadura. Si quieres, puedo traerlos a todos a vivir con nosotros. Sonreí con amargura. ¿Quieres decir que mi mujer me ha engañado? Y no solo tengo que perdonarla, sino también aceptar a su hijo con otra persona y ahora tengo que vivir bajo el mismo techo con la tercera parte y vernos todos los días? Melinda se quedó en silencio y dejó de poner excusas. Cuando se marchó,
Incluso tuvo la amabilidad de llamar a todos los familiares que había en la casa para que se marcharan. Jefferson, sé que no puedes aceptarlo de inmediato. No pasa nada. Acéptalo poco a poco. Pero sigo insistiendo en mi idea. No puedo abandonar a Kevin y al niño. Me quedé allí sentado toda la noche y, cuando amaneció, llamé al abogado de la empresa. ¿Sabes redactar un acuerdo de divorcio? Ayúdame a redactar uno. Quiero divorciarme. Melinda se quedó allí una semana, tal y como había dicho, y no volvió. Cuando los paparazzi me enviaron un montón de fotos y videos por los que había pagado un alto precio, me temblaban las manos y casi no me atrevía a hacer clic en ellos. Desde que este incidente se hizo público, la madre de Melinda ya no lo ocultó y dejó de representar el drama de los dos ancianos reflexionando conmigo. Quería publicar 800 videos al día, para registrar la cálida vida cotidiana de Melinda y su familia de 3. Melinda cuidaba del bebé, le enseñaba a escribir, le acariciaba la barriga y salía a pasear con él. Eran muy felices. Mamá vuelve a sacar al bebé de paseo. Mi querido nieto está en primer curso y todavía le pide a su madre que le enseñe a escribir. Hija y yerno. El contenido de las fotos era similar al de las fotos tomadas por los paparazzi. Eran fotos claramente entrañables de la vida cotidiana, pero me dolían en los ojos. Después de pensarlo mucho, comenté lo siguiente: si él es tu yerno, ¿quién es la persona que aparece en la columna de los cónyuges de tu hija? Casi inmediatamente después de publicarlo, el comentario fue eliminado. Inmediatamente después, la madre de Melinda envió un mensaje de voz de 60 segundos. ¿Qué estás comentando en mi video? ¿Qué haces pensar a los demás de mi nieto? Es solo un niño y tú quieres que lo tachen de hijo ilegítimo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te lo digo. Todavía tengo una cuenta pendiente contigo. No solo no le diste un hijo a mi hija, sino que también la incitaste a abandonar a su marido y a su hijo. A continuación, le siguieron varios mensajes de voz de 60 segundos. Aunque había estado desconsolada y había llorado sin parar durante los últimos días, cuando escuché a mi suegra especular sobre mí con las palabras más orgullosas, las lágrimas siguieron cayendo sin control. No lo entendía. ¿Cómo podía la gente cambiar tan fácilmente? Mi suegra me trataba como a su propio hijo, al igual que Melinda, que llevaba 20 años casada conmigo. Cuando Melinda regresó, me vio sentado junto a la ventana, decadente y demacrado. Cuando me abrazó, todavía estaba frío por el frío de fuera. Simplemente se quitó el abrigo y metió mis manos frías dentro de su jersey para calentarlas. Por un momento, sentí que habíamos vuelto a hace 20 años, cuando nos queríamos con locura. En aquella época éramos muy desgraciados. El padre de Melinda le había quitado todos los medios de subsistencia, para que se diera cuenta del error que había cometido al no tener hijos. A su padre tampoco le gustaba yo. Dormíamos en el sótano y comíamos fideos instantáneos y bollos al vapor en esta enorme ciudad. Cuando éramos más pobres, ni siquiera podíamos permitirnos una bolsa de arroz. Cuando hacía más frío, nos acurrucábamos juntos en una cama, con toda la ropa puesta y envueltos en mantas. Y teníamos tanto frío que temblábamos cuando hablábamos. Yo también estaba muy decaído. Siempre pensaba en rendirme. Si seguía haciendo tanto frío, la ya precaria salud de Melinda empeoraría. Melinda, olvidemos el divorcio. Vuelve y admite tus errores. Quizás puedas tomar sopa de pollo caliente cuando regreses. Melinda me abrazó, metió mis manos dentro de su ropa y me apretó los pies, con tensión y miedo. No, no me divorciaré de ti, Jefferson. No admitiré mis errores. No estoy equivocada. Siento que la ligadura te duela tanto. No quería que sufrieras, pero al final, te hice sufrir. Las lágrimas de aquel año se superponían a las de este año y el sabor amargo se extendía por la punta de la lengua. Melinda, vamos a mudarnos. Vale, ¿te gustan los niños? Tengamos los nuestros. Vale, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste que querías tener un hijo? El largo silencio fue como un golpe que me despertó. Recobré el sentido y miré a Melinda aturdido, siguiendo su perfil vacilante y complicado. Me di cuenta de que ella no era la única que había vuelto. Era la primera vez que Kevin y yo nos veíamos. Al igual que en el video grabado por la madre de Melinda. Era joven y considerado, y todo en él indicaba que sería un buen marido y un padre cariñoso. Y yo, miré aturdido al espejo de la ventana. Tenía los ojos rojos e hinchados como nueces, e incluso las arrugas de las comisuras parecían llorar. Era realmente vergonzoso. Había un sentimiento indescriptible en mi corazón. Los ojos de Kevin estaban fijos en el lugar donde Melinda me calentaba las manos. La tristeza en sus ojos no parecía falsa, pero aún así se resistió y empujó al niño que estaba a su lado para que me saludara. Melinda se compadeció de él. Me tomó de la mano sin dudarlo y se acercó a él para que lo levantara. No dijo nada, pero se puso de puntillas y besó los labios de Kevin con un gesto tranquilizador. La amargura volvió a aparecer en sus ojos y los dedos que aún no se habían calentado del todo se mancharon de nuevo con el frío. Kevin se tocó el pelo avergonzado y
Pareció esbozar una sonrisa de satisfacción hacia mí sin querer. León, ve rápido. Este es el tío Jefferson. Salúdalo. Me quedé atónito y le pregunté incrédulo. ¿Cómo se llama? León. León. Melinda dijo que espera que sea tan brillante y deseable como las estrellas del cielo en el futuro. En un instante, mi cabeza empezó a zumbar. León frunció los labios y me dijo algo, pero no pude oírlo claramente. Miré a Melinda con incredulidad. Ella bajó la cabeza y no se atrevía a mirarme a los ojos porque se sentía culpable. León era el nombre que Melinda y yo habíamos acordado cuando discutimos. Por primera vez, ¿qué nombre le pondríamos a nuestro hijo? Ni siquiera Melinda cambió el nombre y se lo puso a Kevin y a su hijo. ¿Iba a hacer esto para romperme el corazón? Melinda, ¿cómo puedes usar el nombre que tú y yo le dimos al hijo que tú y otro hombre trajeron al mundo? Melinda me regañó inmediatamente en voz baja. Jefferson, no digas tonterías. De repente, recobré el sentido y vi a Melinda explicarle apresuradamente a Kevin. Solo entonces me di cuenta de que la frase que acababa de decir había dejado pálido a Kevin. Se me hizo un nudo en la garganta y, inconscientemente, quise dar un paso adelante para explicar unas palabras. Pero los ojos vigilantes y agudos de Melinda me detuvieron en seco. Kevin se sintió incómodo durante mucho tiempo y dijo muchas cosas de forma inconexa. Si tu hijo y yo estamos destinados a compensar el arrepentimiento que tú y Jefferson sentís por no tener hijos. Ojalá nunca te hubiera dejado dar a luz a este niño. Melinda, te quiero. Puedes despreciarme y despreciarme, pero León es inocente. No quiero que haya nacido para compensar el arrepentimiento entre tú y los demás. Continuó. Sé que Jefferson no puede aceptarnos como padre e hijo. Lo pensé hace 7 años. Así que siempre te he escuchado y te he esperado en otra ciudad con mi hijo. Hoy, de repente, has dicho que podías traerme aquí y pensé que podría estar contigo para siempre. Pero viendo la actitud de Jefferson, Melinda, devuélvenos a León y a mí, por favor. No quiero. No quiero llevar al niño a ver las caras de otras personas. Melinda estaba tan angustiada que accedió a todo lo que él le dijo. Kevin, mírame. León es hijo tuyo y mío. No es un pesar para mí ni para nadie. Te quiero a ti y a mi hijo. Nunca te he despreciado ni te he abandonado a ti ni a tu hijo. Y nunca lo haré. Te daré lo mejor que pueda. No te importe su actitud. Esta es mi casa. La casa que compré. Mi familia Blair. Nadie se atreve a mirarte a ti y a León en esta familia. Sé buena. No pienses demasiado. El bebé que llevo en mi vientre no quiere ver a su padre triste. Las palabras de Melinda me partieron el corazón. Sí, cada ladrillo y cada teja de aquí le pertenecían a ella. A Melinda. ¿Qué tenía que ver yo en todo esto? Jefferson, sonreí con amargura. Después de que Kevin y su hijo se marcharan, me entregaron el acuerdo de divorcio. Fírmalo. Melinda le echó un vistazo casual. Recogió la ropa y pasó junto a mí sin prestarme atención. Jefferson, ya no eres joven. El año que viene cumplirás 40. No hagas bromas de esas. Llevamos 20 años casados. Ahora voy a divorciarme. ¿Cómo quieres que me vean los socios de los medios de comunicación que están ahí fuera? Esbocé una sonrisa burlona. Sí, esa era la situación actual entre Melinda y yo. Todos los cambios comenzaron con el éxito de Melinda y yo al iniciar un negocio. La cooperación que firmé hace 10 años convirtió directamente a nuestra pequeña empresa en la empresa líder de la ciudad. Sin embargo, Melinda y yo teníamos un desacuerdo sobre la distribución de los puestos. Yo quería ser el director general y seguir haciendo negocios, pero Melinda quería que volviera a la familia y fuera un buen marido y padre. Más tarde, tomó la decisión por mí y contrató a una persona nueva para sustituirme en mi puesto. Estaba enfadado, pero decidí callarme ante la insistencia de la madre de Melinda. Sin embargo, después de eso, Melinda y yo ya no éramos tan cercanos. Intenté muchas formas de acercarme a ella, pero siempre había un velo invisible e irrompible entre nosotros. Intenté hablar con Melinda, pero ella siempre me evitaba diciendo que tenía trabajo, o que pienso demasiado en cosas sin importancia. Más tarde, nos convertimos en lo que somos ahora. La relación se rompió y prevalecieron los intereses. Vístete y sal conmigo. He traído a Kevin y a León para que pasen el día contigo. Al ver que no me movía, frunció el ceño. Cogió un abrigo con indiferencia. Me obligó a ponérmelo y me subió la cremallera. No se olvidó de recordármelo. Y no digas tonterías. Ya te explicaré el nombre de León otro día. Al llegar al lugar, Melinda empujó a León hacia mí. Deberías familiarizarte primero con León. Luego, se agachó, con la misma delicadeza con la que trataba a Kevin. León jugará hoy con el tío Jefferson y papá y mamá le comprarán ropa y juguetes. ¿De acuerdo? León aceptó encantado. Me llevó aturdido a la calle de los restaurantes. Al otro extremo, como todos los niños, también le apetecían los fritos. No sabía si podía comerlos. Así que quise llamar a Melinda para preguntárselo, pero ella no contestó al teléfono. León, de 7 años, lo vio y mostró los colmillos por primera vez.
Mis padres están ocupados saliendo. ¿Por qué llamas para molestarlos? Tú no eres mi padre. ¿Por qué te importa si puedo comer esto? Mamá te pidió que me llevaras a jugar. Puedes comprarme lo que quiera para jugar y comer. No tienes que preocuparte por el resto. Solo eres un extraño. Me quedé sin habla y no pude decir nada para rebatirlo. Cuando volví, Leon gritó que le dolía el estómago y se puso pálido. Kevin se asustó tanto que empezó a temblar y Melinda, también asustada, pisó el acelerador y se dirigió al hospital. Tras examinarlo, el médico dijo que era una gastroenteritis aguda y que la situación era bastante grave. Recomendó ponerle un gotero e ingresarlo en observación. El débil León lloraba por su padre y me miraba con miedo. Te dije que tengo el estómago delicado y que no puedo comer pasteles recubiertos de azúcar. Pero el tío Jefferson dijo que quería comprarlo sí. Me compró uno del tamaño de un puño e insistió en que me lo comiera. Después de comerlo, empecé a sentir dolor. Kevin tenía los ojos rojos y me miraba suplicante. Jefferson, me equivoqué. No debí enamorarme de Melinda y no debí aparecer delante de ti. Si tienes algo que decir, ven a mí, por favor. No le hagas daño a mi León. Nació después del embarazo de Melinda. Es la vida de Melinda y mía. Me di cuenta de que algo iba mal e intenté explicarlo. La bofetada de Melinda me alcanzó primero en la cara. Estaba furiosa y quería matarme. Te dije que descargaras tu ira conmigo. No esperaba que le hicieras daño a un niño inocente. Discutí con ella con el cuello rígido. No fui yo. Él quería comérselo. Quería llamarte para preguntarte si podía comérselo. Pero no contestaste. Basta. Cállate. Melinda me miró con indiferencia en los ojos. Recuerdo que siempre te encantaban los pasteles recubiertos de azúcar. Jefferson, realmente no eres apto para tener hijos. Una frase me definió y me dejó sin palabras. Me miró con decepción. Sacó el acuerdo de divorcio doblado de su bolsillo y lo firmó con el bolígrafo del hospital. ¿No siempre quisiste el divorcio? Entonces divorciémonos primero. Me preocupa que vivas con ellos en un estado mental desequilibrado. Cuando te recuperes, hablaremos de volver a casarnos. De repente me sentí aliviado y dejé de poner excusas. Cogí con calma el acuerdo de divorcio tirado en el suelo y lo doblé. Antes de irme, miré a Melinda con calma. Melinda, dejé de comer pasteles recubiertos de azúcar hace 10 años porque me hacían daño a los dientes. ¿Lo has olvidado? Melinda abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra con los ojos incrédulos. Volví a casa solo y miré hacia atrás, hacia la casa donde Melinda y yo habíamos vivido durante 10 años. Tras el éxito de nuestro negocio, volvimos a la familia Blair y renovamos la vieja casa. Cada ladrillo, teja, brizna de hierba y árbol de este patio fueron elegidos por Melinda y por mí, incluido el ginkgo más grande del jardín trasero. Este árbol lo trasplantamos Melinda y yo desde el parque que hay junto al sótano, cuando no teníamos dinero. Nuestro mayor entretenimiento era dar un paseo por el parque que había al lado. Melinda dijo, me gustaría utilizar este árbol para conmemorar los 10 años de penurias que Jefferson y yo hemos soportado. Nunca defraudaré a Jefferson. Mientras el árbol esté ahí, mi juramento seguirá ahí. Aún no era primavera y el árbol de ginkgo estaba seco y sin vida. Al igual que los últimos 10 años entre Melinda y yo, no había ningún rastro de ira. Encontré una sierra eléctrica en el trastero y le pedí al marido de mi vecina que me ayudara a cortar el árbol de ginkgo. El vecino se sorprendió. Cada otoño, cuando el árbol de ginkgo se vuelve amarillo y caen las hojas, mi mujer y yo os vemos a ti y a tu mujer en la azotea, con una mesa y 2 taburetes, leyendo y tomando té bajo el árbol. Han pasado 10 años, ¿verdad? Y ahora, de repente, ¿queréis cortarlo? ¿De verdad estáis dispuestos a hacerlo? Tomé un sorbo de té y sonreí levemente. La vida es como el mar, las montañas y los ríos, pero es así, no hay nada que lamentar. El vecino se quedó en silencio y no dijo nada. El árbol de ginkgo de 10 años cayó en el patio así. Me sentí triste, pero también aliviado. Llamé a alguien para que viniera a ocuparse de ello. El vecino y su esposa estaban ocupados sudando. Para expresar mi gratitud, les regalé un juego de tazas de té que guardaba como un tesoro en casa desde hacía mucho tiempo. Este juego de tazas de té también lo había comprado Melinda, en una subasta después de que tuviera éxito en su negocio. Lo apreciaba mucho. Clasifiqué las cosas que Melinda me había dado a lo largo de los años. Cada objeto era muy valioso, incluyendo relojes de jade, collares de oro, trajes y abrigos caros hechos a medida, y una serie de zapatos de lujo que nunca había seleccionado con cuidado. Olvídalo. De todos modos no los podía usar. Llamé a alguien para que los vendiera a bajo precio y, con la mitad de los bienes que Melinda me había dado en el acuerdo de divorcio, me bastaba para malgastar el resto de mi vida. Al terminar de limpiar, descubrí que no tenía nada que llevarme. Me di una ducha y me cambié de ropa. Me alegré mucho de haber cuidado siempre mi piel y mi salud.
ya que a mis 39 años no parecía haber cambiado nada desde los 29. Podía ponerme sudaderas ligeras y sencillas y vaqueros, y también podía combinar el abrigo oscuro, tranquilo y elegante. Era una buena señal. Me puse mis zapatos de cuero y salí con una caña de pescar. Lo que era diferente del pasado era que no llevaba la llave para abrir la puerta de casa. Dejé la llave dentro y también dejé aquí mi matrimonio y mi relación de 20 años. Después de esto, nunca volvería aquí. Después de consolar a Kevin y Leon, Melinda condujo a casa con el ceño fruncido por la inquietud y la ansiedad. No sabía qué le pasaba últimamente. Al ver a Leon así hoy, perdió el control y golpeó a Jefferson por primera vez. Ni siquiera le dio la oportunidad de defenderse. Pensó en la mirada que Jefferson le había dirigido antes de salir del hospital, con el acuerdo de divorcio firmado, indiferente y sin emoción alguna. Melinda golpeó con fuerza el volante. Aparcó el coche a un lado de la carretera. Abrió la ventanilla y dejó que entrara el aire frío. Se había mimado y cultivado durante muchos años y hacía mucho tiempo que no se sentía así. Era como una niña adolescente o veinteañera. Melinda se rió e inexplicablemente pensó en los años en que su negocio no iba bien, cuando también estaba irritable y enfadada. En aquella época, también le gustaba correr a la azotea junto al río, en el paso elevado, para disfrutar del viento fresco. Encendió un cigarrillo, con la mirada perdida. Cada vez que eso ocurría, Jefferson se acercaba, la abrazaba y la consolaba con suavidad. Las luces de neón parpadeaban en la distancia y Melinda volvió a la realidad cuando la colilla le quemó la punta de los dedos. Esperó un rato, esperó hasta que la ansiedad de su corazón se calmó por completo con el viento frío y el humo antes de volver al coche y seguir conduciendo. Lo pensó bien. Esta vez había sido impulsiva y volvería para pedirle perdón a Jefferson. Cuando aparcó el coche en la puerta del patio, ya era de noche. Melinda sacó el móvil y miró la hora, un poco molesta por haber pasado tanto tiempo en el hospital. Levantó la vista hacia su casa y no había luz. Su corazón pareció recibir un golpe y le dolió. Introdujo la contraseña y estaba a punto de entrar por la puerta, pero de repente la detuvo el vecino de al lado. Melinda frunció ligeramente el ceño. Conocía a este vecino y tenía una buena relación con Jefferson. En el pasado, cuando Jefferson se aburría en casa, quedaba con este vecino para ir a pescar. Melinda, hoy voy a pescar con el hermano mayor de al lado. ¿Puedes ayudarme a ver qué ropa debo ponerme para salir sin que me piquen los mosquitos? Jefferson frunció las cejas y sonrió levemente. Melinda se quedó deslumbrada por un momento y se acercó al vecino, asintiendo con la cabeza. El vecino y su esposa se miraron y decidieron contarle a Melinda lo que había pasado esa tarde. Le entregaron a Melinda el juego de té, que habían coleccionado durante mucho tiempo y él puso una cara muy fea. Este juego de té es obviamente la cosa favorita de Jefferson. No puedo aceptarlo. Pero su actitud esta tarde ha sido demasiado firme y no puedo negarme. Por favor, devuélvelo. Al despedirse, llamaron a Melinda de nuevo. El vecino dudó y dijo unas palabras más. Jefferson y yo llevamos juntos muchos años. Siempre ha sido una persona amable y tranquila. Usted es su esposa. Si hay algo, deberían hablar entre ustedes. Para ser sincera, verlo tan incómodo me hace sentir muy mal. Melinda se quedó en la puerta del patio trasero con el juego de té en las manos. No era correcto abrir la puerta, pero tampoco era correcto no abrirla. Acababa de buscarlo y no había nadie en casa. Jefferson no estaba en casa. El espejo de cuerpo entero que había a su lado reflejaba su expresión sombría. Bajó la cabeza, como una mascota abandonada. Después de marcar innumerables veces y ver que el teléfono estaba apagado, dejó con cuidado el juego de té en la mesa auxiliar que había a su lado y fue a abrir la puerta del patio trasero con manos temblorosas. Era extraño que la puerta, que no era vieja, hiciera un crujido en ese momento, como si se despidiera de alguien. En el momento en que se encendió la luz, Melinda se quedó paralizada y sus pupilas se encogieron ligeramente. Cuando oyó a los vecinos hace un momento, pensó que Jefferson los había arrastrado para que actuaran en su lugar. La sangre se le heló y caminó hacia el árbol de ginkgo con las manos y los pies aturdidos. Su corazón parecía estar agarrado por una gran mano invisible y no podía respirar. El timbre de la puerta principal sonó y Melinda estaba agotada. No tenía fuerzas para levantarse y abrir la puerta. Sacó su teléfono móvil y conectó la cámara de vigilancia de la puerta. A juzgar por su ropa, las personas que habían venido eran varios miembros del personal. Melinda dijo en voz baja después de pulsar el botón de voz. ¿Qué pasa? Las personas que estaban en la puerta explicaron el motivo de su visita y la conversación se sumió en un largo silencio. Melinda miró hacia abajo, hacia el árbol de ginkgo, con una mirada dolorida en los ojos. Se le hizo un nudo en la garganta y abrió la boca varias veces, pero no pudo emitir ningún sonido. Finalmente, intentó reprimir el sollozo que se le escapaba de la garganta. No es necesario ahora. Por favor, váyanse. Melinda apartó la mesa cuadrada.
Movió 2 taburetes y se sentó frente al árbol toda la noche, envuelta en ropa gruesa y con té frío. Al día siguiente, no durmió en toda la noche y llamó al amigo, que la había ayudado a trasplantar el árbol de ginkgo 10 años atrás. ¿Aún recuerdas el árbol de ginkgo que trasplantaste para mí? ¿Podrías ir al parque otra vez y ayudarme a encontrar uno que haya crecido durante 10 años? Su amigo percibió que sus palabras denotaban que algo no andaba bien y le preguntó qué pasaba. Su voz era ronca y su rostro estaba confuso. Jefferson, parece que ya no me quiere. Después de que el árbol de ginkgo del jardín volviera a su sitio original, Melinda sonrió feliz. También talló un letrero de madera con sus propias manos, en el que se leía, en memoria de los 20 años que Melinda y Jefferson trabajaron juntos. Su amiga suspiró y se marchó. Kevin llamó y Melinda colgó. Más tarde, se enfadó y simplemente apagó el teléfono. Después de colgar el cartel de madera, limpió el jardín de nuevo y llamó a un abogado para consultarle sobre la custodia. Recordó que Jefferson había dicho que podía aceptar al niño. Tras un día ajetreado, el jardín volvió a la calma. Melinda se sentó sola en la mesa del comedor con el rostro sombrío. Volvió a pensar en Jefferson. No había dejado de pensar en él durante los 2 días que había estado fuera. Vio el video de vigilancia de ayer. Jefferson no se llevó nada cuando salió, solo una caña de pescar. Seguro que volvería y ella tenía que arreglarlo todo durante ese tiempo para que no se enfadara con ella cuando regresara. Pero, Melinda dio una patada a la mesa del comedor, rompiendo todo lo que tenía a mano y se dio varias bofetadas. Cuando Kevin llevó a Leon a introducir la contraseña y entró en la casa, vio a Melinda sentada en el suelo. Sus ojos se agrandaron y se apresuró a ayudarla. Melinda ya estaba embarazada. Melinda, ¿qué te pasa? Ten cuidado con el bebé que llevas en tu vientre. He oído que Jefferson se ha ido. Cuando le hizo esta pregunta, las comisuras de su boca se levantaron sin control. Melinda se dio cuenta y le preguntó, ¿te alegras de que se haya ido? Kevin miró la expresión de Melinda y, antes de decir lo que realmente pensaba, se aseguró de que su actitud hacia él no era diferente a la habitual. Por supuesto que me alegro. Imitó a Jefferson y sonrió con dulzura. Melinda, esto significa que Leon y yo podemos estar contigo abiertamente. En cuanto a Jefferson, si quiere irse, déjale. Si no, ¿qué pasará si la próxima vez obliga a Leon a comer otra cosa? Nunca ha criado a un niño. ¿Cómo puede entender el dolor que siente un niño cuando le hacen daño y el dolor que sienten los padres? Al decir esto, estaba a punto de suspirar con tristeza, pero un par de grandes manos le apretaron el cuello antes de que pudiera suspirar. Melinda tenía el rostro inexpresivo, pero sus ojos eran muy aterradores, siniestros y feroces. Kevin, recuerda lo que te dije. No intentes sustituir a Jefferson. Era tan despiadada que apretó a Kevin con tanta fuerza que casi se desmaya. Finalmente, le soltó la mano y tiró de Kevin para sacarlo del patio, ignorando el hecho de que Kevin estaba arrodillado en el suelo y tosiendo sin parar. Leon se quedó de pie en el patio, perdido. Melinda lo miró con dolor de cabeza. Por primera vez, sintió que ese niño era muy molesto. Si ese era el hijo de Jefferson y él, Melinda frunció los labios, sintiéndose confundida. Llamó a una niñera para que se ocupara de la vida cotidiana y la educación de Leon, y contrató a un abogado para demandar a Kevin. Entregó todos los asuntos de la empresa a otros accionistas y, luego siguió el ejemplo de Jefferson y se fue a un lugar lejano para buscarlo. No podía esperar más. Jefferson llevaba medio mes fuera. Temía que si no iba a buscarlo, nunca volvería. Me hice una foto de grupo con los jóvenes del club de Snow Mountain y conté los días. En otro mes y medio podría conseguir el certificado de divorcio sin problemas. Después de dejar a la familia Blair ese día, compré un billete de avión y volé a Axo City. Antes, Melinda y yo siempre habíamos hablado de establecernos en Axo City durante un tiempo, pero luego ella estuvo muy ocupada con el trabajo y nunca tuvo tiempo de venir. Viví en Axo City durante una semana y me apunté a un club de montañismo por internet. El club estaba lleno de chicos y chicas de 20 y tantos años. Al principio, les preocupaba que no pudiera hacerlo, pero después de escalar 2 montañas, ya no me consideraban un anciano. Ahora, me había integrado completamente en su círculo. A veces sentía como si hubiera vuelto a tener 20 años. Nunca pensé que encontraría a Melinda al pie de la montaña. Más que decir que nos conocimos, sería mejor decir que ella vino a verme a propósito. Después de despedirme de mis amigos del club, llevé a Melinda a un pequeño restaurante a tomar algo. Acababa de bajar de la montaña nevada y tenía todo el cuerpo un poco caliente, así que pedí un helado. Melinda frunció el ceño mientras me veía comer el helado bocado a bocado. No es bueno tomar helado con este tiempo. Ya no tienes 20 años. Se detuvo y yo me quedé atónito. Entonces, sonreí aliviado. Fui al médico y me dijeron que soy joven. Tras un silencio, terminé lentamente el helado y me volví hacia ella para preguntarle, ¿has venido a verme a propósito? ¿Qué pasa?
Melinda frunció los labios y me miró fijamente. Siento lo de la gastroenteritis de León. Sonreí en vano. No pasa nada. Ya está. Melinda respiraba con dificultad y volvió a hablar con voz temblorosa. Y lo siento por lo que te dije. No quería decir eso. La miré confundido y pensé en ello durante un largo rato antes de comprender lo que había dicho. Lo pensé y hice una llamada telefónica. Unos 15 minutos más tarde, la responsable del club me trajo a una niña con coletas. Me abrazó, me besó y gritó con voz clara: «Papá». Los ojos de Melinda estaban llenos de incredulidad. Saqué las fotos anteriores de la niña, que eran grises y no parecían delicadas ni bonitas en absoluto. Se llama Eva. Abracé a la niña y le conté su historia. Era la niña que adopté del orfanato el primer día que dejé a la familia Méndez. Al principio, estaba delgada y desnutrida, lo que la hacía fea. Ahora estaba suave y regordeta. Solo habían pasado 20 días. Así que, Melinda, no estoy de acuerdo con lo que has dicho. No crié a una niña. ¿Pero no sabes por qué no crié a una niña? De hecho, quería tener un hijo con ella más adelante, pero ella no quería. La razón para no querer hacerlo era muy simple. Ya estaba embarazada de Kevin. Melinda se tambaleó y tartamudeó. ¿Lo sabes todo? Asentí con la cabeza. Conocía el pasado de Melinda y Kevin. Yo había contribuido en gran medida al éxito de la empresa. En comparación con Melinda, la mayoría de la gente de la empresa me consideraba el pilar de la empresa. Melinda me tenía miedo, pero no podía abandonarme, porque en aquel momento todavía me quería. Estaba enredada y se sentía incómoda. Y en ese momento apareció Kevin. Él no tenía ninguna habilidad y solo usaba su labia para hacer felices a las mujeres. Y su temperamento afable era exactamente igual al mío. Por lo tanto, Melinda estaba dispuesta a ocultármelo y también a irse a otros lugares para tener hijos y recuperarse con la excusa de un viaje de negocios de 1 año. Me pareció un poco gracioso. Melinda, cuando supiste que estabas embarazada de él, ¿cuál fue tu primera reacción? Melinda casi se echa a correr. Era raro verla así. Había estado muy tranquila desde que cumplió los 30. De hecho, aunque no lo dijera, yo lo sabía. Estaba feliz por la alegría de ser madre por primera vez. La gente era muy extraña. Tenían que tomar todas las precauciones con sus maridos y tenían que probar los límites de la excitación con las hierbas de fuera. Las actividades del club terminarían en 5 días. Durante esos 5 días, Melinda siempre nos seguía a Eva y a mí, no muy lejos. No me importaba ella, solo me preocupaba mi vida y Eva. Al subir la montaña, le entregué a Eva a la esposa del jefe del equipo para que la cuidara. Al bajar la montaña, vi que Melinda había comprado muchos juguetes y comida para hacer feliz a Eva, pero Eva no se creyó su historia. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos y corrió hacia mí. Me abrazó las piernas y me pidió bocadillos. Melinda la siguió con una mirada solitaria, sin decir una palabra. Abracé a Eva y la dejé pasar. Melinda, vuelve. Kevin y su hijo todavía te están esperando. No. Melinda se empeñó en quedarse y se negó a irse. No dejaba de abrir el álbum de fotos de su teléfono para enseñarme las fotos. Jefferson, mira, este es el árbol de ginkgo que acabamos de trasplantar en casa. También le he tallado un letrero de madera. Amplió el letrero de madera, después de ver claramente las palabras. Me detuve y la miré sin decir nada. Al cabo de un rato, Melinda se rindió. Parecía haber perdido todas sus fuerzas. Jefferson, lo lamento mucho. Si hubiera seguido tus deseos y hubiera tenido un hijo, habría sido maravilloso. Nos miró a Eva y a mí con avidez. Si hubiera sido así, ahora seríamos muy felices. No dije nada y me di la vuelta para rodearla. Medio mes después, volví con Eva y regresé para recoger el certificado de divorcio con Melinda. Parecía un poco más demacrada que la última vez. Al verme, sonrió con amargura y murmuró: me di cuenta de que habían pasado muchas cosas en el último medio mes. Había abortado la noche después de regresar de Snow Mountain. Hace unos días, Melinda descubrió que León no era pariente suyo. De hecho, su hijo había muerto al nacer debido a una deficiencia congénita y a un rescate ineficaz. El actual León era el hijo de Kevin y su novia, a quien él había mantenido en secreto. Había engañado a Melinda durante 7 años sustituyendo a su hijo por el de otra mujer. Pero, después de todo, ella la había criado durante 7 años y un golpe así era realmente demasiado duro. Es mi castigo. Melinda esbozó una sonrisa forzada. Me miró, dudando si hablar. Jefferson, todavía podemos. La interrumpí y le recordé. Entremos a buscar el certificado. Después de obtener el certificado de divorcio de color rojo oscuro, le dije a Eva: vamos, papá está feliz hoy. Te llevaré a cenar a un restaurante elegante. Detrás de mí, Melinda parecía decir algo. Esa noche, recibí una transferencia de activos. Lo acepté tácitamente sin preguntarle a Melinda. Ella vendió una gran cantidad de activos, incluidas acciones de la empresa, y me los dio.
por lo que es posible que su empresa no pueda sobrevivir. Pero eso no me importaba. Sus asuntos ya no tenían nada que ver conmigo. Me instalé en otra ciudad con Eva. Después de décadas, viví una vida cómoda y nunca volví a ver a mis antiguos amigos.